Hola. Bueno, buenos días. Mi nombre es Florencio González, soy residente primer año del Departamento de Radiología e Imagen del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica y Hospital Universitario de la Autónoma de Nuevo León. El día de hoy vamos a hablar del tema de diagnóstico diferencial de obstrucción de la vía biliar y mis maestros asesores fueron el doctor Adrián Negrero Susuna y el doctor Matías Salinas Chapa. Es un tema que ya hemos revisado de forma individual, muchos de estos subtemas ya los hemos visto de manera individual, entonces vamos a irnos un poquito rápido porque es un poco extensa la clase. A manera de objetivos, pues tenemos una introducción breve, un pequeño recordatorio de la anatomía biliar, la presentación clínica o por lo que normalmente nos piden los estudios de imagen en estos pacientes, los métodos que podemos usar de evaluación y los diagnósticos diferenciales, que es como que lo que ya hemos visto en ocasiones anteriores. Bueno, cuando nosotros vemos un paciente con ictericia, pues el primer estudio de elección casi siempre es un ultrasonido. La ictericia la podemos clasificar en dos tipos y nosotros como radiólogos tenemos la posibilidad de brindarle al paciente la clasificación de estos dos tipos de ictericia, ya sea en un patrón obstructivo, que es el que abordaremos hoy, y una ictericia no obstructiva, que es la que se ve cuando hay un daño hepático, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis, en los cuales la conjugación de la bilirrubina y sus productos tóxicos está disminuida, o en estados metabólicos en donde la producción de la bilirrubina está aumentada, como las anemias hemolíticas. Esa es la principal diferencia que nosotros vamos a poder diagnosticar con nuestros métodos de imagen. El rol del radiólogo es importante en el diagnóstico precoz y en delimitar con precisión el nivel y la causa de obstrucción y las diferentes modalidades que todos ya conocemos para realizar el estudio de la vía biliar. Se encuentra la ecografía, entre ellas la tomografía axial y la resonancia magnética. Hablando un poco de la anatomía biliar, pues bueno, ya tenemos bien conocidos estos dos términos que están en el cuadrito superior. Voy a poner aquí mi puntero, disculpen. Ajá. En cuanto a proximal y distal, lo que se refiere a proximal es lo que está próximo a la vía biliar, o sea, todo lo que está cerca o dentro de la vía biliar intrahepática. Distal se refiere a la vía biliar que está acercándose más al intestino delgado, en este caso al duodeno, el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. En cuanto a central y periférico, se hace referencia a nivel del hilio hepático. El central quiere decir que estamos aquí a nivel de la confluencia, perdón, de los hepáticos derecho e izquierdo, y periférico se refiere ya que está distal o más periférico a esta zona de confluencia central. Vemos aquí a manera de histología un breve repaso donde está aquí el lobulillo hepático con sus triadas portales, la vena central y cómo se van formando los canalículos biliares, el conducto de Herring con sus respectivos medidas, que aquí vienen a manera de 0.5 micros. Después se forman los conductillos biliares y van aumentando de tamaño hasta 1.5 micras y por último hasta llegar al conducto biliar interlobular y los conductos hepáticos derechos e izquierdos, que son los que sí podemos visualizar a través de los métodos de imagen. A manera de anatomía, pues tenemos aquí la anatomía biliar normal, sin embargo nos refiere a la bibliografía que solamente es visible en el 50 al 60% de la población, es decir que hay un sinnúmero de variantes anatómicas en las cuales, cuando vamos a ahondar en ellas, ya lo vimos con el doctor Gerardo Llamas. Vamos a hablar un poquito aquí de manera de esquema representativo que ustedes ven en la imagen izquierda, el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, la confluencia de los dos para conformar el conducto hepático común, después con la unión con el cístico que proviene de la vesícula biliar y forman el conducto hepático, conducto biliar común, que le llaman en términos de literatura en inglés, o el colédoco como lo conocemos aquí comúnmente, que discurre en sentido distal y se une al conducto pancreático principal para para drenar el ámpula de Vater en la segunda porción del duodeno. Y aquí, a manera de esquema, en una resonancia magnética, en una proyección de máxima intensidad y reconstrucción en tercera dimensión, vemos la confluencia de los conductos hepáticos derecho, izquierdo, para formar el conducto hepático común, su unión con el cístico, la vesícula biliar, el colédoco, y aquí viene a manera un poquito ya menos definido, el conducto pancreático común para drenar en la segunda porción del duodeno. Bueno, las imágenes características que nosotros podemos observar de dilatación en la vía biliar en las diferentes técnicas de imagen, pues son estas tres imágenes que les pusimos aquí. En la imagen del lado izquierdo podemos ver una colangioresonancia, en la cual, si ustedes observan, se ve una dilatación de la vía biliar intrahepática y una dilatación a nivel del colédoco también, con un defecto de llenado en su interior.
que por lo regular y lo más común que estos defectos de llenado son correspondientes a litos. Aquí en la siguiente imagen es una ecografía en escala de grises en un corte axial, en donde estamos viendo el lóbulo hepático izquierdo y vemos una dilatación significativa de los conductos biliares intrahepáticos. Para poder hacer la diferenciación de estos conductos con los vasos sanguíneos, pues es muy fácil al aplicar el Doppler color, ajustar los parámetros y ver si hay o no flujo en su interior. Y por último, una imagen en tomografía axial computada, en corte axial, vaya, es una fase penosa, me parece, en el cual también podemos observar una dilatación de la vía biliar intrahepática, la vesícula biliar y al parecer un defecto o una imagen aquí un poquito más hiperdensa que puede estar condicionando un lito. La presentación clínica, bueno, va a ser variable dependiendo de la causa subyacente, pero generalmente los pacientes acuden con dolor en el cuadrante superior derecho, con ictericia. Como mencionamos, la ictericia es un signo clínico que se hace visible cuando el nivel de bilirrubina total está arriba de 2.5 miligramos por decilitro y puede ser de causa obstructiva y no obstructiva, como ya lo hemos mencionado. Se acumula en la región de la piel donde hay más elastina, que es en la región del cuerpo, pero donde hay más elastina, que es en la piel y en la conjuntiva de ambos ojos. Y el dolor en el cuadrante superior derecho puede ser visto en cuadros de un cólico biliar, una pancreatitis o una colangitis. A diferencia de otros diagnósticos diferenciales en el cual también puede verse una masa palpable en ese lugar, pues como el pseudoquiste pancreático o los quistes del colédoco que veremos más adelante. Muy bien, los métodos de evaluación, pues la modalidad de imagen inicial en pacientes con sospecha de enfermedad biliar es el ultrasonido, ya que nos da un 99% de sensibilidad para detectar dilatación de la vía biliar, tanto a nivel intrahepático como a nivel extrahepático. Y aquí les podemos, en la que les quisimos colocar, estas tres imágenes. La primera es la de un ultrasonido, en la cual estamos viendo en un corte axial o longitudinal el colédoco, y en su interior vemos un defecto aquí de llenado que nos genera sombra acústica posterior. Esto es en relación a un lito en el colédoco. Y acá en esta otra imagen vemos una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, donde vemos la sonda que está colocada en el duodeno, y a la administración del contraste vemos también defectos de llenado de estos dos imágenes ovoideas, que son litos también dentro del colédoco. Y por último, esta otra última imagen de ultrasonido que evidencia la dilatación de la vía biliar intrahepática nos muestra una imagen cogénica a nivel de la confluencia de ambos conductos hepáticos que los dilata, y esta imagen es muy sugestiva de un colangiocarcinoma que más adelante abordaremos. Hablando del ultrasonido, el ultrasonido define unos parámetros para hablar de una dilatación de la vía biliar intrahepática, ya sea que midamos arriba de 2 milímetros de estos conductos hepáticos dentro del hígado, o que estén a mayor del 40% de la vena portal adyacente. Y a nivel extrahepático también el ultrasonido maneja estos rangos que ya muy conocidos por todos, que es a nivel proximal cerca de la arteria hepática. Si el colédoco lo vemos más de 6 milímetros, podemos sospechar de una obstrucción distal o una dilatación. Se manejan algunas literaturas que 6 milímetros puede ser incluso normal, más 1 milímetro, arriba de los 60 años, y esto va incrementando 1 milímetro por década, o incluso se puede considerar también una dilatación normal en pacientes post-colecistectomizados cuando tenemos un colédoco abajo de 10 milímetros. El ultrasonido es el método de primera instancia, es el método ideal, casi siempre está a la cabecera del paciente, no hay generar radiación, es un poco más económico, pero presenta artefactos debido a gases intestinales. Los cálculos de la vesícula biliar a veces nos limita más bien el estudio del colédoco y de los conductos biliares. Los artefactos que genera el paciente con la respiración y la obesidad también son causas limitantes en nuestro estudio de ultrasonido. Ok, ahora hablando un poco de la resonancia magnética, también como estudio de imagen de la dilatación de la vía biliar, tenemos dos opciones, una con contraste y otra sin contraste. La que más se utiliza es la resonancia magnética sin contraste, ya que aprovecha las propiedades de la bilis, de su alto contenido en agua y su éstasis, para poder delimitar bien los conductos biliares intrahepáticos, y suprimir, el tejido hepático adyacente y suprimir los conductos vasculares. Cuando hacemos un contraste, pues generalmente estamos sospechando en una fuga de líquido biliar, de la vía biliar, que está comunicando con una colección adyacente. Entonces el contraste nos puede delimitar mejor esta fuga. Cabe mencionar que el contraste pues tiene sus efectos adversos, principalmente la nefropatía
sistémica, la fibrosis nefrogénica sistémica, perdón, ocasionada por el gadolinio, y el método sin contraste, pues no contamos con esta complicación. Ok, y la tomografía computada, bueno, la tomografía computada se ha convertido últimamente, en los últimos años, como el principal estudio de imagen para la estadificación, la identificación y establecer los criterios de si son resecables o no los tumores de la vía biliar extrahepática e intrahepática. La más usada es la tomografía con contraste, en el cual se utiliza un contraste iono-iónico, obteniéndose múltiples imágenes en fases arteriales, venosas y hasta una fase de eliminación. La fase que más nos conviene a nosotros o más nos utiliza para delimitar los tumores es en la fase venosa, que se toma dentro de los 60 a los 65 segundos posterior a la administración del contraste. Permite diferenciar las estenosis benignas de las malignas, que más adelante hablaremos un poquito de ellas, y nos ayuda, como ya lo dijimos, a la estadificación de neoplasias biliares complejas. Ok, ahora hablando un poco de los diagnósticos diferenciales, tenemos que la obstrucción biliar se debe con mayor frecuencia a la coledocolitiasis. Las obstrucciones también pueden ser consecuencia de estenosis biliares, de enfermedades malignas, de casos iatrogénicas y en raros casos de una enfermedad parasitaria. Y la obstrucción biliar crónica puede llevar a una colangitis supurativa aguda, que es una de las principales complicaciones de que las vías biliares estén obstruidas. Los organismos que más comúnmente se encuentran asociados a las colangitis supurativas son los organismos del tracto gastrointestinal, como E. coli, especies de Klebsiella, de Proteus, bacteroides y en algunas ocasiones la Pseudomonas aeruginosa. La colangitis supurativa aguda puede provocar en casos graves la formación de abscesos hepáticos debido a la siembra de bacterias a través del sistema sanguíneo. Y la sensibilidad de la tomografía y la ecografía para la detección de abscesos hepáticos es mayor del 90%. Ok, cuando nosotros vamos a tener, cuando nos llega un paciente, más bien con sospecha de una obstrucción de la vía biliar, aparte del cuadro clínico que ya vimos anteriormente, también es importante evaluar los marcadores de laboratorio, en el cual podemos observar en muchos de los casos una elevación de las bilirrubinas y un patrón de colestasis con la fosfatasa alcalina y las transaminasas también elevadas. La ictericia puede clasificarse a su vez en dos, aquella que es dolorosa y aquella que no es no dolorosa. La ictericia dolorosa nos habla de procesos que son agudos, como la litiasis biliar o la colangitis, y la ictericia no dolorosa son procesos crónicos en los cuales ya llevamos a sospechar al paciente una obstrucción maligna. Ok, esta es una manera de resumen de los diferentes temas que abordaremos. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos aquellas enfermedades que afectan a la vía biliar intrahepática, como el colangiocarcinoma intrahepático, la litiasis intrahepática o colangitis recurrente, colangitis bacteriana recurrente, piógena recurrente, que es lo mismo, y la enfermedad de Caroli. De las afecciones que afectan a la vía biliar extrahepática, pues tenemos a la coledocolitiasis, discinesia del esfínter de Oddi, quistes del colédoco y medicamentos de uso con uso crónico, por ejemplo el uso crónico de opioides, que también pueden condicionar una dilatación de la vía biliar extrahepática. Y a aquellas afecciones que afectan tanto intra y extrahepática, pues tenemos a la tumoración pancreática o tumoraciones ampulares, los cuadros de pancreatitis, el síndrome de Mirizzi, la colangitis ascendente, colangitis esclerosante primaria y la colangiopatía porcina, entre algunas otras. Muy bien, vamos a hablar del primer diagnóstico diferencial, que es el más común y ya todos conocemos, es el de la litiasis de la vía biliar. Esta es una causa frecuente de dolor abdominal agudo, muestra una relación mujer-hombre de 2:1. Los litos pequeños pueden ocasionar obstrucción biliar, ya que son los más probables que pasen a través del cístico, lleguen al colédoco y ocasionen la obstrucción. Y la colangioresonancia nos muestra que es superior a la tomografía y el ultrasonido, ya que la colangioresonancia nos muestra los defectos de llenado correspondientes a los litos y la afectación que hay tanto a nivel adyacente al hito como a nivel intrahepático distal, cosa que no podemos ver con la tomografía y con el ultrasonido. El 80%, sabemos que el 80% de los cálculos de la vesícula biliar están compuestos por más del 50% de colesterol y se ven en casos de pacientes principalmente obesos, diabéticos y aquellos que sufren una pérdida rápida de peso.
El 20% restante de los cálculos son de pigmentos biliares que se observan principalmente en pacientes con anemia hemolítica. Y aquí, a la imagen de la derecha, podemos observar una imagen en reconstrucción 3D de una colangioresonancia que muestra una estenosis del segmento corto, aquí lo vemos, y una estenosis suave y corta del segmento del colédoco distal, y esto fue debido a un paso reciente de un cálculo. La vesícula biliar, que nos muestra aquí esta otra flechita, se puede observar que está con múltiples defectos de llenados en relación a litiasis vesicular. Tenemos que dentro de la fisiopatología, pues el colesterol biliar excesivo, una deficiencia de conjugación con las sales biliares y los fosfolípidos, la éstasis y la infección son factores predisponentes. Los cálculos pigmentados negros ocurren, como los mencionamos hace un momento, en pacientes con trastornos hemolíticos y en pacientes con cirrosis. Ya lo mencionamos también, que el 80% de los cálculos son de colesterol y estos contienen más del 50% de colesterol por definición. Los cálculos pigmentados marrones ocurren en infecciones bacterianas o parasitarias crónicas. Dentro de las enfermedades hemolíticas que pueden causarnos los cálculos pigmentados negros, tenemos a la anemia de células falciformes, las beta-talasemias o la esferocitosis hereditaria. La colestasis que se produce por este tipo de problemas también puede verse asociada a quistes del colédoco, enfermedad de Caroli, que abordaremos más adelante, una nutrición parenteral total prolongada y trastornos metabólicos como obesidad, fibrosis quística, diabetes y enfermedades pancreáticas e hiperlipidemia. La malabsorción intestinal también es un factor predisponente, la cirugía bariátrica y la resección iliar. Muy bien, la presentación clínica pues es un dolor en el cuadrante superior derecho después de una comida grasosa, casi siempre los pacientes lo refieren así. En muchos de ellos el hallazgo es incidental. Al momento de estar haciendo un estudio de imagen, pues vemos la vesícula biliar y nos encontramos que tiene litos. Si el paciente en ese momento no tiene síntomas o no tiene ningún problema con estos litos, pues se reportan como un hallazgo incidental y se le recomienda vigilancia y modificar algunos estilos de vida. Las complicaciones que se pueden incluir en la litiasis de la vía biliar, pues es la colecistitis aguda o crónica, la coledocolitiasis, que es cuando ya el lito pasa al colédoco y lo obstruye, ocasionando a su vez una pancreatitis biliar, que es la causa más común de pancreatitis en nuestro medio. El hilo biliar, que ya se ve en estadios más avanzados de una colecistolitiasis crónica, en la cual se perfora la pared de la vesícula y hay una comunicación, una fístula con el intestino, con el duodeno adyacente. El hito viaja hasta el ilion distal y puede ocasionar un síndrome de obstrucción intestinal. Y en casos ya también más avanzados o pacientes de la tercera edad, el cáncer de vesícula biliar. Aquí tenemos dos imágenes a la derecha. En la primera es una imagen de ultrasonido en la cual podemos detectar múltiples cálculos o múltiples imágenes redondeadas ecogénicas que proyectan su sombra acústica posterior asociado a esto, ecogenicidad de aquí, que es el lodo biliar. Y acá en esta imagen de tomografía axial contrastada, podemos ver a nivel de la vesícula este signo que se le conoce como el signo de Mercedes-Benz, que se da cuando las piedras pueden contener gas de nitrógeno en forma centralizada y produce el signo de Mercedes-Benz. Muy bien, ahora hablando de la resonancia en la litiasis biliar, también su papel, como lo mencionamos, es muy importante. Las características de las litos en la resonancia magnética, pues tenemos que en el secuencia T1 los cálculos de colesterol suelen ser hipointensos y en la secuencia T1 también los cálculos pigmentados suelen ser hiperintensos, mientras que en la tomografía los cálculos hiper o hipodensos dependiendo de su contenido de colesterol. Hay un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y hay un realce también al medio de contraste y borramiento de los planos grasos adyacentes. La colangioresonancia puede detectar cálculos tan pequeños como 2 milímetros de tamaño y que se ven como defectos de llenado rodeados de bilis hiperintensa en T2, como lo estamos viendo en esta colangioresonancia. Si ustedes se fijan, aquí vemos estos defectos de llenado hipointensos rodeados de la bilis. Ok, estas imágenes también son representativas de la litiasis de la vía biliar. En estas tenemos un corte ultrasonido en el cual vemos un conducto colédoco dilatado, una imagen ecogénica en su interior que proyecta una sombra acústica posterior en relación a la litiasis del colédoco. En esta otra imagen, en reconstrucción coronal de una resonancia en secuencia HAST, tenemos también una dilatación del colédoco distal proximal. Ya no alcanzamos a ver la vía biliar intrahepática dilatada, que lo más seguro es que lo esté. Sin embargo, este no es la mejor corte, tenemos que valorarlo con una axial. Pero este es el mejor corte para valorar a qué niveles se encuentra el lito y vemos que está a nivel distal del colédoco.
Y en esta otra imagen también de resonancia magnética, vemos ahí hiperintensa la bilis, la vía biliar aquí sí se observa dilatada claramente, y vemos cómo el conducto biliar común o colédoco también se encuentra dilatado con un defecto de llenado a su nivel distal. Y este es un corte axial de una tomografía computada contrastada en fase venosa, donde vemos adyacentes a las ramas de la vena porta, vemos adyacente la dilatación de la vía biliar intrahepática. Muy bien, las estenosis biliares. La mayoría de las causas de las estenosis biliares benignas es por trauma quirúrgico. La estenosis postoperatoria puede presentarse de meses a años después de la operación y ocurre debido a una isquemia directa o una lesión traumática de la vía biliar. Esto se ha visto más incrementado debido al uso de la laparoscopía, ya que el uso de esta técnica pues, muchas veces pueden pasar lesiones de la vía biliar inadvertidas durante el procedimiento. Debido a la irritación que se genera, se forman estas estenosis características que a manera de esquema lo representamos aquí en esta imagen de la izquierda, y a manera de representación ya con la angioresonancia vemos esta pequeña estenosis a nivel del colédoco, lo que ocasiona una dilatación importante de la vía biliar intrahepática. Otras causas, aparte de la lesión por el trauma quirúrgico, son los cálculos biliares a su paso por el colédoco, que pueden ocasionar una lesión de su pared, úlceras duodenales y pancreatitis crónica, que también nos pueden generar estenosis benignas de la vía biliar. Hay una clasificación que se le conoce como clasificación de Bismuth de estenosis postoperatorias exclusivamente. Varía del 1 al 5 y se refiere más que nada a la clasificación a dónde se encuentra esta estenosis. En la tipo 1 vemos que la estenosis está a al menos 2 centímetros de distancia de la confluencia de los hepáticos. En la tipo 2 la estenosis está a menos de 2 centímetros de la confluencia de los hepáticos. En la tipo 3 ya está afectando casi a la confluencia. Sin embargo, los hepáticos comunes, los conductos hepáticos, derecho e izquierdo, todavía están preservados. Y en la tipo 4, ustedes pueden ver aquí una imagen como la estenosis ya afecta a ambos conductos hepáticos, tanto el derecho como izquierdo, y a su confluencia. Y un tipo raro, que es el tipo 5, que lo vemos aquí al último, se caracteriza porque las estenosis involucran al conducto hepático asociado con una restricción en una rama derecha intrahepática aberrante, como lo podemos ver aquí. Ok, ahora hablando de otro tema, tenemos a los quistes del colédoco, que se definen como una dilatación segmentaria congénita de los conductos biliares intrahepáticos o extrahepáticos, que afectan con mayor frecuencia la porción principal del conducto extrahepático. Es debido a una malformación congénita de la placa ductal, y también hay una teoría que postula que existe una unión anómala entre el colédoco y el conducto pancreático proximal a la papila duodenal. Esto ocasiona un canal común largo, y esto a su vez predispone a que haya un cierto reflujo de las enzimas pancreáticas del páncreas exócrino, y esto puede ocasionar daño crónico al colédoco y generar su dilatación, como lo estamos viendo en esta imagen de anatomía patológica. Generalmente se diagnostica después de los 10 años. Es difícil de diagnosticar, ya que la mayoría de estos pacientes son asintomáticos, y aquí la complicación más temida y asociada con el quiste de colédoco es el colangiocarcinoma, que una vez identificándose el quiste, pues se sugiere la resección quirúrgica debido al riesgo que se ha demostrado de desarrollar colangiocarcinoma. Aquí en esta imagen, pues, que quisimos poner a la izquierda, es una muestra de anatomía patológica en la cual vemos una lesión quística de aproximadamente 10 centímetros por 5 por 4 de aspecto congestivo. Esta parece una vesícula biliar, sin embargo no lo es el colédoco que se encuentra dilatado, y con el conducto cístico que se ve aquí también. Este es el cístico y este es el colédoco dilatado. La presentación clínica pues es una triada clásica de síntomas que se ven en menos del 40% de los pacientes, más común en niños. Se presentan con dolor en cuadrante superior derecho recurrente, ictericia y masa palpable. En los lactantes puede haber cuadros de ictericia intermitente y una masa abdominal. Y en los niños y adultos pueden presentarse cuadros repetitivos de fiebre, vómitos, ictericia, dolor y, por la misma acumulación de la bilirrubina y sus productos, prurito. Aquí en esta imagen que vemos a la derecha tenemos una imagen de una tomografía en corte coronal,
que muestra una dilatación fusiforme del colédoco. Esta es una clasificación tipo 1 de acuerdo a la clasificación de Todani, que más adelante veremos. Son el tipo más común de quiste y el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Antes de definir como un quiste del colédoco debemos de descartar cualquier otra situación que esté provocando esta dilatación de la vía biliar extrahepática, llámese cálculos o alguna obstrucción maligna. Ok, aquí en esta imagen que tenemos aquí a la izquierda podemos ver de manera esquemática la clasificación de Todani, que recientemente surgió una nueva subclasificación dividiendo el tipo 1 en A, B y C, el tipo 3 en A y B, y el tipo 4 en A y B, que ya existía, se agregaron solamente estas subclasificaciones. En el tipo 1, pues es una dilatación fusiforme del colédoco, lo vemos aquí. En el tipo 2 es un divertículo verdadero, ya que tiene las 3 capas del conducto y se forma este divertículo en su pared. En el tipo 2, perdón, en el tipo 3 eso se le llama coledococele, ya que la dilatación se encuentra a nivel de la ámpula. En el tipo 4A y 4B son dilataciones tanto de la vía biliar intrahepática, como lo vemos en el A, como de la extrahepática, y en el B solamente vemos la dilatación de la vía biliar extrahepática. Y por último el tipo 5, que se menciona como enfermedad de Caroli, es una dilatación de la vía biliar mayormente intrahepática. Nuestro deber como radiólogos en cuanto a los quistes del colédoco, pues tenemos que definir su localización, evaluar las principales complicaciones, como ya habíamos mencionado, el más temido es el colangiocarcinoma, y ver si hay alguna anomalía asociada. En la tomografía computada, estos quistes se ven como una gran región de densidad de líquido que se comunica con la vía biliar, y la resonancia magnética es una herramienta muy útil para la detección y la clasificación de estos quistes del colédoco. Esto es importante en casos de pacientes con quistes de colédoco asociados a estenosis del conducto. Y en esta imagen que les pusimos aquí vemos una imagen de resonancia magnética que muestra dilatación focal extrahepática del conducto biliar, que lo vemos aquí, que es un tipo 1 de acuerdo a la clasificación de Todani, pero también estamos viendo que a nivel distal presenta unos defectos de llenados que ustedes lo pueden ver aquí en relacionalitos. En esta otra imagen estamos viendo también una resonancia magnética que presenta un tipo de quiste de colédoco de tipo 1C, mostrando una dilatación fusiforme del conducto biliar extrahepático y con la bilis delimitándolo, ¿verdad? Esta secuencia de T2 nos ayuda mucho en las características de la bilis, como ya lo mencionamos. Y tenemos que la colangioresonancia pues es una modalidad no invasiva que nos permite dar una adecuada localización, y una adecuada evaluación de complicaciones de estos pacientitos. Bueno, ya mencionamos otra vez las complicaciones, pues formación de litiasis recurrente, la colangitis o colecitis recurrente, pancreatitis crónica, cirrosis biliar en casos más avanzados y la degeneración maligna. El tratamiento es quirúrgico en tipo 1 y tipo 4. Y aquí en estas imágenes de reformateo coronal de una tomografía computada se ve un colédoco dilatado, como ustedes pueden observar aquí, y vemos acá en esta flechita lo que está tratando de indicarnos es un coledococele o una clasificación 3, de la clasificación de Todani. Y en este mismo paciente, en una colangioresonancia, estamos viendo que muestra un coledococele, aquí está marcado, que sobresale a la luz duodenal, y el conducto extrahepático se encuentra levemente dilatado, junto con numerosos cálculos en la vesícula biliar, que los vemos aquí. Muy bien, y esta última imagen, que es una tomografía en corte axial, en donde podemos observar un quiste del colédoco tipo 1 con un colangiocarcinoma, que es lo que nos está señalando la flecha acá. Un engrosamiento irregular de la pared y una masa que invade el hígado adyacente. Muy bien, ahora hablando del carcinoma de vesícula biliar, es un cáncer que tiene una incidencia mayor en mujeres de edad avanzada, es una neoplasia maligna que surge de la mucosa de la vesícula biliar, y el tipo de formación de masa es el más común, porque hay varios tipos de acuerdo a la clasificación morfológica, ya sea como masa ocupante, como un engrosamiento focal o difuso de la pared, o como una lesión polipoidea intraluminal.
Los factores de riesgo, los mencionamos algunos: la colelitiasis, los quistes del colédoco, pólipos de la vesícula biliar, la vesícula de porcelana, que se ha visto asociado en un 20% de riesgo de desarrollar carcinoma vesicular biliar, y los portadores crónicos de salmonelosis también son pacientes con riesgo de desarrollar esta enfermedad. Característicamente en la tomografía se ve como una masa que realza con el contraste, y la tomografía nos ayuda para valorar su estratificación. En la resonancia pues nos ayuda en la evaluación de la extensión iliar, y se utilizan sobre todo secuencias T1 con contraste y las secuencias T2. La mejor pista diagnóstica que nosotros podemos observar en nuestro estudio de imagen es una gran masa que reemplaza completamente la vesícula biliar y se extiende al hígado. También podemos observar masas polipoides dentro de la luz de la vesícula biliar y un engrosamiento de la pared vesicular irregular o difuso. Aquí en esta imagen que vemos en la tomografía, en corte coronal, ustedes pueden identificar aquí dentro de la vesícula biliar múltiples zonas hiperdensas en relación a litos, el engrosamiento difuso de su pared y una masa adyacente que está invadiendo el parénquima hepático. Muy bien. ¿Qué es lo que también podemos encontrar en las imágenes? Como ya lo vimos en la anterior, cálculos biliares calcificados, vesícula de porcelana. Ya lo mencionamos, masa hipodensa en la fase venosa portal, pero puede tener vascularización periférica en la fase arterial. Es muy frecuente que invada la vena porta, y podemos encontrarnos con una porta voluminosa y linfadenopatías paraórticas. Los sitios más comunes de metástasis es el hígado y el peritoneo. Aquí tenemos una imagen en corte axial de una tomografía contrastada en fase arterial, en fase venosa, en la cual podemos observar una gran masa polipoide que nos señala la flecha con realce, que genera realce dentro de la vesícula biliar. En la siguiente imagen de ecografía también podemos observar una masa de tejido blando dentro del fondo y cuerpo de la vesícula biliar, que está respetando la pared de la misma sin llegar a invadir el hígado adyacente, como lo muestran estas flechas. Y por último, esta imagen de corte axial de tomografía, podemos observar que la vesícula biliar ya está invadiendo al hígado, como al duodeno adyacente, que nos muestran aquí estas flechas: la invasión al duodeno, la invasión al parénquima hepático, y por lo general cuando ya hay invasión al tronco celíaco, a la porta o estructuras adyacentes, se considera ya que es irresecable. Si este cáncer se considera resecable solamente en caso de que esté limitado a la vesícula biliar, como lo podríamos observar en esta imagen de ecografía. Sin embargo, pues no es la mejor imagen para hacer el estudiaje. No es el mejor método, perdón, para hacer el estudiaje. La presentación clínica, pues la mayoría de los pacientes desafortunadamente son asintomáticos, ya llegan muy tarde cuando está avanzada la enfermedad, y los síntomas más comunes pues son dolor en hipocondrio derecho, anorexia, náuseas, vómitos, la pérdida de peso e ictericia. Generalmente afecta a pacientes de edad avanzada, la media es de 65 años y tiene un predominio ligero en el sexo femenino, una relación de 1 a 3. El pronóstico es muy precario, con una tasa de supervivencia a los 5 años de solamente el 4% de los pacientes. En estas imágenes que tenemos aquí, me gustaría primero que viéramos la imagen de la izquierda, perdón, de la derecha. En esta zona de aquí es una tomografía axial contrastada que muestra una masa en la fosa de la vesícula biliar, que por lo regular en la anatomía normal en pacientes sanos aquí vemos la vesícula biliar. Sin embargo, en su fosa se ve una imagen que está invadiendo directamente al hígado. Esta imagen pues es un sitio de origen que sospechamos de un cáncer de la vesícula biliar. Y aquí, y en esta otra imagen que estamos viendo acá a su izquierda, se muestra un marcado engrosamiento irregular, que ustedes pueden ver aquí, de la pared de la vesícula biliar, invasión directa al hígado y linfadenopatías que estamos viendo en esta zona a nivel de la portocava y retroperitoneales. Muy bien, ahora ya terminando con la cáncer de vesícula biliar, vamos a hablar un poco del colangiocarcinoma, que ya lo hemos visto en otras sesiones. Es una malignidad que surge del epitelio del conducto biliar intrahepático o del conducto biliar extrahepático.
Anatómicamente lo podemos clasificar en intrahepático o periférico, periliar, o mejor conocido como el tumor de Klatskin, y extrahepático. En esta imagen que tenemos aquí vemos la distribución por frecuencia, donde lo más común es encontrarlo a nivel iliar, y en segundo orden de frecuencia es a nivel extrahepático, y por último la distribución intrahepática. La frecuencia de este tipo de problemas se incrementa con la edad. La mayoría de los casos es esporádico. El 90% de la histología son adenocarcinomas y el pronóstico en general es malo. La distribución en los diferentes segmentos del árbol biliar, pues bueno, tenemos que afecta con mayor frecuencia al conducto común distal en un 30 al 50%, más o menos a nivel de esta zona. También puede llegar a afectar el conducto hepático común, acá arribita, un poquito más proximal, en un 14 al 37%, y la confluencia de los conductos hepáticos en un 10 al 26%, que es en esta zona el tumor de Klatskin. Muy bien. Los datos que nosotros vemos en una imagen sugestiva de colangiocarcinoma, pues tenemos que utilizar una tomografía contrastada, ya que nos permite valorar la localización, el tipo morfológico, la extensión local, compromiso vascular y a su vez estadiar el tumor. La clasificación morfológica propuesta pues son 3 tipos principalmente y uno que puede ser mixto. El exofítico o formador de masa, el periductal o infiltrante, y el intraductal o polipoide. Y por último el mixto, que puede ser una combinación del exofítico y el periductal, que son los más frecuentes. Dentro de la tomografía sin contraste, el colangiocarcinoma intrahepático se caracteriza por presentar lesiones periféricas hipodensas, solitarias o satélites, y dilatación de la vía biliar intrahepática. A nivel central es una masa hipodensa central iliar en la confluencia y una dilatación de la vía biliar intrahepática. Y a nivel extrahepático son masas pequeñas que en ocasiones son difíciles de detectar por tomografía, y en estas situaciones nos ayuda mucho la resonancia. Presentan un gran crecimiento visto como una masa hipodensa y una dilatación también de la vía biliar. Y aquí en esta imagen de la derecha podemos observar una dilatación de la vía biliar que nosotros vemos aquí a nivel del lóbulo hepático izquierdo, que termina abruptamente en esta zona que nos marca esta flecha en color negro, que es una pequeña masa cerca del hilo hepático. Vemos una atrofia del segmento lateral, que es un signo secundario de obstrucción de larga duración, que es la que vemos aquí. Y en este mismo paciente, en una tomografía axial con contraste en una fase de eliminación tardía o fase tardía de 10 minutos, que muestra una retención retardada del contraste en el tumor, que nos señala aquí la flecha, lo que refleja que este tumor tiene un componente fibroso que es típico de los colangiocarcinomas. Este es un ejemplo clásico de un tumor de Klatskin con invasión hepática directa. Ahora, hablando del contraste, pues en la fase arterial vemos que el realce temprano se presenta en el borde con un realce progresivo, centrípeto y en parches. En la fase portal el realce ya es mínimo de la pared del conducto biliar, se presenta irregularmente engrosada y hay invasión, o podemos detectar invasión de la vena porta. Y en una fase retardada, pues el tumor presenta un realce persistente, como ya lo mencionamos, debido al estroma fibroso del tumor. No es precisamente un Klatskin, porque es que no tiene dilatación. No, te decía que este estrictamente no es un Klatskin, ¿no? Porque el Klatskin es cuando sí. De los dos, y aquí parece muy segmentario, ¿no? Sí. Sí, tiene razón. Bueno, otras se ve, pero aquí lo que ves es muy segmentario y, bueno, la reflexión de la cápsula. Ok, sí, muchas gracias. Muy bien, y hablando ahora del igual colangiocarcinoma en la resonancia magnética, pues tenemos que nos da una sensibilidad y especificidad del 81 y del 100%, y evalúa el compromiso del tracto biliar dilatado más allá del nivel de la obstrucción. Como pueden ver ustedes aquí en esta imagen de la derecha, que es una imagen de colangioresonancia en este paciente, muestra una dilatación leve e irregular de las vías biliares intrahepáticas y edema periportal, como lo podemos ver aquí, ambos debidos a una colangitis esclerosante primaria, que más adelante veremos. Hay una masa muy sutil en la confluencia ductal, que es la que está aquí principal, y en la siguiente imagen, en T1 contrastado, durante la fase de realce del parénquima hepático o venoso portal, vemos esta pequeña masa infiltrativa. Y una reconstrucción coronal en el mismo paciente nos muestra cómo
La dilatación afecta sobre todo a nivel del conducto hepático derecho y una obstrucción o estenosis de los conductos izquierdos, que vemos que no logramos delimitar aquí el hepático izquierdo. Dentro de la clasificación del colangiocarcinoma tenemos a la clasificación de Bismuth-Corlett, que les ayuda es la de mayor ayuda para la planeación quirúrgica de este tipo de tumores. Tenemos al tipo 1, el cual se encuentra limitado al conducto hepático común por debajo de la confluencia del conducto principal derecho e izquierdo. El tipo 2 afecta la confluencia de los conductos principales derecho e izquierdo, y el tipo 3 se subdivide en 3A y 3D, cuando el 3A se caracteriza por afectar al derecho y el 3D al izquierdo. Y por último, el tipo 4 de la clasificación nos habla que afecta a la bifurcación de ambos conductos, tanto derecho e izquierdo como a la confluencia. Dentro de la etiología, pues es una secuencia de carcinogénesis escalonada, similar al que se ve en cáncer colorectal. Factores de riesgo, pues tenemos a los quistes del colédoco, papilomatosis biliar, parásitos, colangitis piógena recurrente, colelitiasis y hepatolitiasis, y enfermedad crónica hepática. Los patrones de diseminación más frecuentes es la extensión local, propagación de los ganglios linfáticos, una siembra intraperitoneal, y también puede presentar diseminación perineural. La neoplasia intraepitelial biliar y la neoplasia mucinosa papilar intraductal se consideran lesiones premalignas, precursoras del colangiocarcinoma. Y en esta imagen que tenemos a nuestra derecha podemos ver una colangiografía que muestra una masa en los conductos principales derecho e izquierdo con marcada dilatación de la vía biliar intrahepática, como pueden observar ustedes acá. El conducto hepático común en este caso no está afectado, a diferencia de los conductos císticos, y el conducto cístico tampoco, perdón. Muy bien, en estas imágenes que vemos aquí son 3 imágenes. La primera es una resonancia magnética en T1 contrastado con FAT-SAT, que muestra una leve dilatación del conducto biliar extrahepático, como lo vemos aquí, con una transición abrupta a una estenosis distal, que vemos también acá. Se encontró pues que por las características de la estenosis en este paciente era una estenosis típica maligna, lo que representa un colangiocarcinoma distal. La ecografía oblicua que vemos acá en la imagen siguiente muestra un colédoco marcadamente dilatado que está obstruido por una masa ecogénica homogénea, que es la que nos está señalando esta flecha. Esta masa no genera sombra acústica posterior y es el típico tumor de colangiocarcinoma polipoide, que es el que genera masas polipoides en el interior de los conductos. Y por último, la tomografía contrastada en una imagen axial nos muestra una masa que surge cerca de la confluencia de los conductos biliares principales, que ustedes ven acá, y en este caso el paciente fue tratado con un stent de derivación biliar para mejorar un poquito su estado, ya que en estos tipos de casos la mayoría de las ofertas que se le hace al paciente pues son de tipo paliativo. Igual acá en estas imágenes son de un colangiocarcinoma. Veamos aquí en una imagen de resonancia magnética en corte axial en T2, muestra los conductos intrahepáticos masivamente dilatados que terminan abruptamente. A mí se me figura como una, bueno, a lo mejor cada quien puede tomarlo de diferente manera, pero a mí se me figura como una araña o una tarántula con sus patitas aquí y el cuerpo en el centro. Esta es una imagen característica de un tumor de Klatskin que vemos aquí en la resonancia. Aquí en una reconstrucción coronal también al lado podemos ver cómo muestra conductos biliares intrahepáticos dilatados, que son estos de acá, así como un colédoco que vemos aquí en esta flechita y un conducto pancreático no dilatados o de características normales. Este también fue clasificado como un tumor de Klatskin. Y por último, en esta imagen de colangiografía a través de un stent podemos ver cómo se canaliza el conducto hepático izquierdo, cómo muestra una dilatación muy marcada, y también podemos ver que hay ausencia de llenado del sistema ductal derecho. Acá no lo logramos identificar. También fue un tumor de Klatskin este paciente. Ok, hablando de la presentación clínica, pues los tumores intrahepáticos se presentan como dolor en cuadrante superior derecho, una masa palpable. Los pacientes se presentan con pérdida de peso, ictericia indolora y en algunas ocasiones prurito. El extrahepático pues son síntomas muy similares, con dolor, hepatomegalia, ictericia obstructiva, prurito y anorexia.
El máximo pico de incidencia es en la séptima década de la vida. Tiene un ligero predominio en esta ocasión por el sexo masculino, de 3 a 2, y la tasa de supervivencia a 5 años es del 5 al 10%. Hablando de la clasificación TNM, que fue propuesta por el Consejo Estadounidense contra el Cáncer, o ACSJ, Joint Committee on Cancer, nos demuestra que la clasificación para el colangiocarcinoma que se utiliza actualmente es la TNM. La última actualización fue el del 2018, y a manera de mencionarlo rápidamente, en TX no se puede valorar el tumor primario, T0 no hay pruebas de evidencia de un tumor, TIS, como la mayoría de los TNM, es un carcinoma in situ. En cuanto al T1, el tumor está restringido a la vía biliar. T2, el tumor invade más allá de la pared de la vía biliar. El T3 ya invade vesícula, páncreas, duodeno, otros órganos adyacentes. Y en el T4 ya hay compromiso vascular a través del eje celíaco o de la arteria mesentérica superior. Los ganglios linfáticos regionales en NX no se pueden evaluar. N0 no hay metástasis evidentes en los ganglios. N1 hay metástasis en ganglios linfáticos regionales. Y las metástasis, pues como mencionamos, como bien lo sabemos, M0 no hay metástasis y M1 metástasis a distancia. Y por último, el estadiaje dependiendo del T, del N y del M. Ok, hablando ahora brevemente de la colangitis esclerosante primaria, pues es una incondación inflamatoria idiopática infrecuente que se caracteriza por una fibrosis del árbol biliar. Se presenta con colestasis y en estados avanzados una cirrosis biliar. El riesgo de desarrollar colangiocarcinoma es del 10 al 15% y afecta más comúnmente a hombres jóvenes cerca de la cuarta década de la vida. Está fuertemente asociado esta enfermedad con la enfermedad inflamatoria intestinal, más comúnmente conocida como colitis ulcerosa. En esta imagen representativa, o a manera de esquema más bien, vemos cómo tiene un aspecto rosariado o de cuentas, donde hay conductos de grosor normal, dilatados con estenosis. Y aquí la característica principal pues son múltiples estenosis de segmento corto intermedio con segmentos dilatados del conducto biliar, un aspecto rosariado, como lo mencionamos, y pueden presentarse nódulos murales, engrosamiento de la pared del conducto, divertículos y membranas. Esta es una colangioresonancia mostrando múltiples estenosis involucrando tanto a nivel intra y extrahepático, como podemos ver acá. Este es un caso de colangitis primaria esclerosante. Bien. La localización principal es en el colédoco en el 90% de los casos, y la resonancia es la mejor técnica de imagen no invasiva, ya que nos demuestra un engrosamiento y realce de la pared, mientras que la tomografía puede demostrar dilatación biliar, litiasis asociada y atrofia periférica del hígado. Los segmentos del árbol biliar que más frecuentemente son afectados suelen ser los conductos biliares derecho e izquierdo principales, y las estenosis también pueden afectar al conducto cístico y al conducto pancreático. Puede haber un agrandamiento del hígado central y del caudado, que está descrito como un agrandamiento pseudotumoral del caudado, que vamos a ver más adelante. Muy bien, en estas tres imágenes que vemos, la primera es de un ultrasonido en corte longitudinal, que muestra una pared hipericogénica del colédoco en un paciente con colangitis esclerosante primaria. Ustedes pueden ver aquí el colédoco y vemos su pared como está hipericogénica engrosada, y acá abajo vemos los vasos de la vena porta, perdón, el colédoco acá. Los conductos biliares pueden mostrar también engrosamiento, muestran engrosamiento de la pared en los sitios de estenosis, y puede haber también cálculos biliares. Aquí en esta imagen que sigue de tomografía axial, en un paciente con colangitis esclerosante muestra un hígado cirrótico. Ustedes se pueden dar cuenta que muestra lobulaciones en el parénquima hepático. Hay una dilatación ductal que vemos aquí con esta flecha, y el conducto hepático derecho está dilatado, engrosado y está realzando, o sea, está tomando contraste en su pared, lo que sugiere que la inflamación ductal está activa. La reconstrucción de una imagen de máxima intensidad de resonancia muestra estenosis irregulares de aspecto rosariado, como lo podemos ver aquí, de los conductos intrahepáticos. Y vemos que el conducto hepático izquierdo no lo podemos identificar, tal vez por una estenosis más larga, con una posterior identificación de los canalículos de segundo o tercer orden del lóbulo hepático izquierdo. Y esta última imagen también es una imagen de tomografía en corte axial,
en la cual vemos una pequeña masa en la confluencia de ambos conductos hepáticos, ya que la colangitis esclerosante primaria también puede provocar o puede evolucionar en estados avanzados a un colangiocarcinoma. La presentación clínica, pues bueno, hasta el 40% de los pacientes pueden estar asintomáticos, se caracteriza por fatiga, prurito, la fatiga ocasionada por la actividad inflamatoria, prurito por la ictericia, dolor en cuadrante superior derecho, hepatosplenomegalia, pérdida de peso e ictericia. El pronóstico, pues la supervivencia a 5 años es bueno, es del 88%, y el único tratamiento que es curativo 100% es un trasplante hepático ortotópico. En esta imagen podemos observar de la derecha una tomografía axial computada, contrastada en un paciente con colangitis esclerosante primaria de larga evolución, que demuestra un hígado cirrótico, como ustedes pueden ver aquí, asociado a líquido de ascitis perihepático, dilatación de la vía biliar en algunos segmentos del hígado y un agrandamiento pseudotumoral del lóbulo caudado, como lo podemos ver acá, que esto es una imagen característica de la colangitis esclerosante primaria en estadios ya más avanzados. Muy bien, en esta imagen que les pusimos acá, pues es una asociación con el CUSI, que podemos ver un engrosamiento de la pared del sigmoides con realce de la misma después de la administración del contraste, y en esta siguiente imagen de acá es una colangioresonancia en la cual vemos múltiples saculaciones o dilataciones con estenosis de los conductos biliares intrahepáticos. Y por último, esta imagen de ultrasonido en la cual se ve el engrosamiento de la pared del colédoco, que se ve más ecogénico. Ya por último vamos a hablar de los tumores de la cabeza de páncreas, que ya lo vimos anteriormente también, pero así de manera breve de un diagnóstico diferencial. Pues es la 9ª causa más común de malignidad, 4ª causa de muerte en los Estados Unidos relacionadas por cáncer. Es del tipo histológico de adenocarcinoma en el 90-95% de los casos, y más de ellos se localizan en la cabeza del páncreas. Debido a un diagnóstico tardío, la mayoría de ellos tienen un mal pronóstico. Los tumores que afectan a la cabeza del páncreas son 4 principales, de los cuales hablaremos de manera breve del adenocarcinoma ductal. También tenemos a las neoplasias mucinosas papilares intraductales, el cistoadenoma seroso y el pancreatoblastoma, que ya es muy raro y es más común en niños. Esta es una imagen de una anatomía patológica donde vemos duodeno y vemos la cabeza del páncreas ahí con una tumoración. Ustedes pueden ver aquí. La clínica característica pues es dolor abdominal en el cuadrante superior derecho o en epigastrio, el signo de Courvoisier, que es una vesícula biliar palpable, no dolorosa. Síndrome de Trousseau pueden presentar los pacientes debido al estado de hipercoagulabilidad, que es una tromboflebitis migratoria, y diabetes mellitus debido a la afección de la porción endocrina del páncreas. Los factores de riesgo más comúnmente encontrados en estos pacientes pues el tabaquismo, una dieta rica en proteínas y grasa animal, la obesidad, historia familiar también, y algunos síndromes hereditarios que pueden predisponer a este tipo de cáncer. Podemos encontrar un síndrome también de hipersecreción de lipasa hasta en el 15% de los pacientes, poliartralgia y necrosis grasa subcutánea, que estos son datos clínicos que nos pueden ayudar, lesiones óseas, y una elevación de la lipasa sérica y eosinofilia. Aquí estamos viendo una tomografía axial, en corte axial de un paciente con dolor abdominal que muestra una lesión hipodensa a nivel de la unión del cuerpo pancreático y la cola, que es la que estamos viendo aquí, con dilatación del conducto pancreático distal a esta masa y una atrofia de la cola del páncreas, que es una presentación también de una adenocarcinoma a nivel del cuerpo y cola del páncreas también. Dentro de las características de imagen, la tomografía computada pues, nos hace ver una masa hipodensa mal definida con tendencia a infiltrarse posteriormente. El tumor es más notorio en la fase de contraste venosa a los 70 segundos y pancreática a los 40 segundos. Tiene una fuerte tendencia a obstruir el páncreas y los conductos biliares comunes con un corte ductal abrupto. Y la resonancia pues, nos muestra una intensidad de señal difusamente alta en T1. Okay, muy bien. ¿Cuál es nuestro papel dentro de las tumoraciones de la cabeza del páncreas y su diagnóstico diferencial con la dilatación o obstrucción de la vía biliar? Pues bueno, confirmar el diagnóstico, localizar la lesión, estadificar el tumor, determinar si es resecable o no, y muchas veces la planeación prequirúrgica. Esta es una imagen de tomografía en corte axial de una paciente con 6 semanas
de dolor, con un cuadro de 6 semanas de dolor abdominal, vómitos intermitentes e ictericia. La tomografía pueden ustedes ver una masa aquí lobulada que realza mínimamente en la fase temprana de la administración del contraste y que encierra un largo segmento de la bilis que vemos aquí. Esta zona que se ve de misma densidad dentro de la vesícula biliar, que vemos en la vesícula biliar, es la misma densidad que está encerrando esta masa que corresponde al colédoco y está ocasionando en esta imagen no se ve, pero está condicionando una dilatación importante de la vía biliar intrahepática. Aquí ya tenemos una reconstrucción en coronal de la misma paciente, donde podemos ver que esta masa invade e infiltra en la cabeza del páncreas, perdón, está localizada en la cabeza del páncreas, e invade el colédoco distal, y vemos una dilatación del mismo. Vemos la vena porta, que aparentemente en esta imagen se ve conservada, sin embargo necesitamos más cortes y más imágenes para ver si la está englobando o no esta tumoración. Muy bien, y aquí en estas imágenes, 3 imágenes la primera de ellas es una tomografía en corte axial contrastado en la fase venosa que muestra una imagen hipodensa poco delimitada en el cuerpo pancreático, típica del adenocarcinoma. La masa colinda con el tronco celíaco que vemos acá y la arteria hepática común que estamos viendo acá de este lado, con afectación del menos del 80%, del menos del 180 grados de cada uno, perdón. Y en esta otra imagen estamos viendo una reconstrucción coronal de una tomografía contrastada que muestra una masa hipodensa sutil, que es la que nos está marcando aquí la flechita, en la cabeza pancreática, que produce una dilatación del conducto pancreático principal distal a esta masa. Y también podemos ver dilatación del conducto, la dilatación del conducto, perdón, y su corte abrupto es muy sugestivo de una tumoración maligna. Aquí en corte sagital podemos ver el cáncer de páncreas que está invadiendo o encierra completamente, engloba la arteria mesentérica superior. En estas otras imágenes, la primera de la izquierda, tenemos también una tomografía en corte axial que muestra un agrandamiento hipodenso de todo el páncreas, como ustedes pueden ver acá, lo que representa una infiltración por adenocarcinoma pancreático. Es muy poco común que el cáncer de páncreas puede afectar de manera difusa toda la glándula y puede confundirse en ocasiones con una pancreatitis autoinmune. Hay que hacer el diagnóstico diferencial en estos casos. Y en la siguiente imagen tenemos una tomografía en corte coronal contrastada también, que muestra un cáncer del páncreas que obstruye el conducto pancreático y causa atrofia. Si ustedes se fijan, esta porción del páncreas del cuerpo y la cola se ve atrofiada, se ve la dilatación del conducto pancreático principal. Todo esto ocasionado por la masa hipodensa que vemos a nivel de la cabeza del páncreas. En la siguiente imagen de ultrasonido podemos observar que hay una masa hipoecoica en la topografía de páncreas que estamos viendo acá, que representa un adenocarcinoma pancreático. Pero este método de imagen, como sabemos, es bastante limitado en la evaluación del páncreas debido al gas intestinal suprayacente. Estas imágenes también representativas de dilataciones de la vía biliar o obstrucción condicionada por la tumoración de la cabeza de páncreas, podemos ver el signo del doble conducto, que se ve dilatado tanto el conducto pancreático principal como el colédoco y la vía biliar intrahepática por una tumoración que en este corte pues no logramos ver, pero sí se hace evidente en la colangioresonancia la dilatación del doble conducto, el signo del doble conducto. En esta tomografía en corte coronal muestra una masa hipodensa mal definida en la cabeza del páncreas, lo que da lugar a una dilatación del colédoco distal, que vemos aquí dilatado. Y en la siguiente imagen de tomografía estamos también observando una distensión de la vesícula biliar y de los conductos intrahepáticos, aquí dentro del parénquima hepático, y una dilatación del colédoco ocasionado por una masa en la cabeza del páncreas también. El pronóstico por lo general es también malo, la supervivencia es pobre, solo el 6.7% sobrevive a los 5 años y solo el 15 al 20% de los pacientes son candidatos a cirugía al momento del diagnóstico. El tratamiento es quirúrgico en casos de que el paciente se presente en estadios tempranos y puede ser empleada la quimioterapia y la radiación, y en la mayoría de los pacientes que son identificados tardíamente, los procedimientos paliativos es lo que les puede ayudar a llevar una calidad de vida un poco mejor. Las complicaciones de estas tumoraciones pues es las trombosis venosas, las hemorragias gastrointestinales
Y en esta imagen de colangio-resonancia coronal con reconstrucción de una imagen de proyección de máxima intensidad, demuestra el signo típico de doble conducto que ya vimos anteriormente. Vemos el conducto colédoco dilatado, y el conducto pancreático principal también dilatado, por un efecto de masa a nivel de la cabeza del páncreas de este paciente. Y yo creo que ahí está bien. Esto pues no sé si después lo veamos porque se me hace que ya es mucho, pero muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido, y no sé si tengan algún comentario, alguna duda o algo que quieran comentar. ¿No? Ok, muchas gracias.